Y repito, le agradezco la oportunidad. Oramos. Bendito Padre, Señor, te agradecemos la bendición de tu presencia en este lugar, la presencia de nosotros en este lugar, el lugar santísimo, Señor, donde queremos venir preparados, como tú, Señor, le exigías al sumo sacerdote, para no, Señor, traer vergüenza, para no traer desobediencia, incomodidad al Espíritu Santo, a tu bendita presencia, a tu santidad. Que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor, y que el conocimiento de tu palabra, que sabemos, Señor, nunca vuelve vacía, sea también este día, esta hora, una oportunidad de conocer, meditar y vivir. En Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy tiene que ver con la infidelidad. Y me gustaría escuchar 5 adjetivos calificativos con tan solo escuchar la palabra infidelidad, que ustedes me compartieran. 5 adjetivos calificativos. ¿Qué palabra se les viene cuando alguien es infiel? Adúltero, engaño. La lista es grande. Traicionero, desleal, débil, desobediente, falto a las promesas y mentiroso. Y tal vez si les preguntara la definición, ay hermano, no me la sé muy bien, pero simplemente la palabra infidelidad suena como mal, algo incorrecto, y como creyentes a esto se le llama pecado. Y podremos ser infieles en diferentes áreas: a los hermanos de la iglesia, a la familia, a los compañeros, a los amigos. Pero el terreno que vamos a pisar hoy es la infidelidad al esposo o a la esposa. Y por consecuencia, infieles a Dios. Y si llegamos a ser infieles a Dios, pues cuán más fácil es ser infiel a quién, a la pareja. ¿Por qué hay infidelidad? Son 3 cosas que causan el inicio y que se dé esta situación de pecado. Son 3 cosas que nunca debemos de olvidar, porque les voy a hacer una pregunta al final. Una, la naturaleza pecaminosa. Jesús mismo dice que por esa naturaleza nacen los malos pensamientos. Entonces, una de las primeras razones de la infidelidad es la naturaleza pecaminosa. Segundo, la falta de comunión con Dios. ¿Cuál es la manera en que nos comunicamos con Dios y se comunica con nosotros? ¿Cuáles son esas 2 cosas? La oración y la lectura de la palabra de Dios. Y cuando en una iglesia se pregunta quién leyó, y hoy nos recordaba el pastor, siempre habrá manos abajo. Y es un peligro de que se abra una puerta, y en específico al tema de la infidelidad. Y la tercera cosa es la debilidad espiritual. Teniendo la herencia pecaminosa y no teniendo una comunión con Dios, pues tiene que darse ¿qué? Si están conmigo, ¿cuál fue la tercera? La debilidad espiritual. Y para ver si se nos logra grabar cuáles fueron las 3 cosas que abren la puerta de la infidelidad. Primera, la herencia pecaminosa. Segundo, la falta de comunión con Dios. Y entonces se da la tercera, la debilidad espiritual. Y en la debilidad espiritual
Pues está la ausencia del fruto del Espíritu Santo, está la ausencia de la armadura de Dios, está la ausencia del conocimiento de los mandamientos de la palabra de Dios, está la ausencia del consejo, en específico el consejo en este terreno de la infidelidad. Y entonces está la puerta abierta. Y la pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿El hombre o Satanás? El hombre. Ya hemos analizado y alguien dijo, no me gusta, ¿verdad? Pero alguien dijo, pobrecito Satanás, le echamos la culpa de todo. No le tengo yo nada de pobrecito, pero sí podemos decir la verdad que pobrecito nosotros, porque muchas de las veces nosotros somos los que nos metemos a ese terreno y Satanás aprovecha y nos presenta la tentación. Entonces el culpable es el hombre. Me llama la atención dos pasajes para iniciar con este punto de esta mañana. Uno, en 1 Corintios 6, 18. Todos los pecados son fuera del cuerpo, pero el pecado de la infidelidad se da ¿dónde? Adentro del cuerpo. Y hemos de recordar que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces es una vergüenza, no quiere decir que los otros pecados no sean vergonzosos, pero este va directo a la presencia del Espíritu Santo. Y el otro pasaje, el de Proverbios 6:33, que va más directamente a la persona que traiciona a otra persona, hablando de hombre o mujer, quien haya cometido el adulterio, que dice, es el que en lugar de dar mi vida por ti, pensando como pareja, en lugar de dar yo mi vida por mi esposa o mi esposa por mí, yo te sacrifico a ti para satisfacer a mí mismo en la tentación y específicamente en la traición, en la cobardía, el egoísmo, la falta de amor, para caer en la infidelidad. Dice la lección de la lección de esta mañana, el tema, bebe los raudales de tu propio pozo, lección 30, y el pasaje se encuentra en Proverbios 5 y el versículo clave está en el capítulo 5, versículo 15. El tema me dice que para un hombre hay una mujer, una sola mujer, y que para la mujer hay un solo hombre, que es el esposo y la esposa. El objetivo, y me llama la atención el verbo del objetivo. Dice, valorar la importancia de la fidelidad conyugal. Yo pregunto si te has detenido y has valorado a tu esposa, has valorado a tu esposo, y repito, valorado, que tiene un valor muy especial. ¿Y partiendo de qué? De que Dios lo manda, de que Dios lo dice. Valora a tu pareja. Entonces, qué hermoso es que tenga en uno ese sentir y que exprese ese gozo con mi pareja cuando veo la fidelidad en esa relación conyugal. O sea, debo valorar y me debo de gozar cuando yo tengo fidelidad y ella tiene fidelidad. Se admiran muchas parejas, me ha tocado el que tú no desconfías de tu esposa, tú no desconfías de tu esposo, porque el común denominador es que sí hay desconfianza y que uno sienta que no existe en la pareja desconfianza. Es una grande bendición, que no es por la capacidad de uno, sino es por tener los 3 puntos anteriores que mencioné, cuidando la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando valoras y hay gozo por la fidelidad? ¿Qué hay en la pareja? Confianza, paz en el hogar, bienestar en los hijos, buena comunicación, respeto y sobre todo ver que hay obediencia en lo que Dios manda. Dice el versículo clave, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Repito, solo hay un varón para la mujer y solo hay una mujer para el varón. El fanal menciona las tentaciones de índole sexual que se presentan para los esposos y menciona que no hay distinción de edad. O sea, pueden ser jovencitos
pueden ser adultos mayores, y existe este tema de la infidelidad, que no hay tampoco distinción en cuanto a años de casados. Me llama la atención cuando existe un divorcio de parejas que llevan 40, 50, 60 años. Y digo yo, no puede ser, pero sí lo hay. Y algunas de las razones son la infidelidad. Infidelidad que pudo haber sido que se tardó tanto porque supo él o ella haberlo guardado, escondido durante todo ese tiempo hasta que fue descubierto. Y a veces es abiertamente y pues pronto sucede el separarse en la pareja que recién empieza por esa infidelidad. Y esa infidelidad pueden ser segundos. Conozco personas que platican, hombres y mujeres, pero se da más que lo platique una mujer porque son más las veces que se equivoca el hombre. Con solo ver que mi esposo desvía su vista unos segundos cuando está platicando conmigo para ver otra mujer, me llena de un enojo. Y el varón dice, ay, pero que no sea al revés, porque si no el varón se enfada. Y son tan solo unos segundos. Y aunque sean unos segundos, ¿qué hubo ahí? Infidelidad. Decíamos qué difícil o qué tan fácil puede ser para el hombre y la mujer decir que un hombre o una mujer es hermosa. Se puede decir cuando es como limpiamente. La Biblia nos escribe de hombres y mujeres que son hermosas o hermosos, pero que sepamos desconectarlo porque no tenemos la puerta abierta de la infidelidad. Leí una anécdota de dos jóvenes en la preparatoria, que alguna vez también lo pasé o lo viví yo como alumno. Estos dos jóvenes estaban por presentar el examen de biología y a los dos no les agradaba la materia de biología. A mí siempre me encantó la materia de biología, pero bueno, a ellos dos no. Y al no agradarles la materia, pues no se prepararon, no estudiaron para el examen. Llega el momento del examen, el maestro levanta los exámenes y se cae la hojita de las respuestas del examen. Y ellos dos, estos dos jóvenes, estaban ahí donde al alcance de su vista podían ver los resultados. Y entonces se fue, entregó los exámenes el maestro y se vino a refugiar en un lugar. Uno de ellos, el pensamiento de los dos fue, ahí están las respuestas, vamos a copiarnos. Uno de ellos dijo, sí, me voy a copiar. Y se copió. Y copió todas las respuestas. El otro dijo, híjoles, es mucha la tentación, pero híjoles, no, pero no está bien. Voy a ver cuánto puedo contestar. Y contestó lo que pudo. Cuando el maestro recoge los exámenes, dijo, el papelito que se me cayó, no se me cayó porque no me di cuenta. Lo hice a propósito. Para ver si eran, ¿qué? ¿Perdón? Honestos, honrados. Y dice el joven, qué bueno que no me copié, me salvé. Y el otro, pues, cuando dijo eso, todo el grupo se dio cuenta y pasó vergüenza. Y la pregunta es, ¿a quién creen que se le olvidó primero esta situación? Al que no copió, porque pues se sintió a gusto en ese momento, pero el que se copió, que pasó la vergüenza. Yo reprobé segundo de secundaria y cuando la maestra el primer día de clases dijo, Daniel Ríos, presente, usted es el que reprobó, ¿verdad? Hasta hoy me acuerdo de ese momento, ¿verdad? Qué vergüenza. Y pues es otra historia. Cuando se comete adulterio, hermanos, yo he estado como consejero y me han dicho personas en todas las iglesias y no dejando de incluir la iglesia de Bellavista, donde se ha sucedido, ¿qué cosa? La infidelidad. Y la persona, que nunca van a saber de mí, a menos que ella se los diga, dice, hermano, pedí perdón, fui perdonado, nadie me señala, nadie me lo está recordando, pero sabe que no lo puedo olvidar. Mi infidelidad no la puedo olvidar. Y aunque mi pareja ya no me lo recuerda, no hay enojo, no hay molestia, quedó. Y aunque sé que Dios tiró el pecado a lo profundo de la mar, no se me olvida. Es terrible la infidelidad.
Salomón advierte de las grandes consecuencias destructivas del adulterio. Por eso Salomón hace una invitación en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5 de Proverbios. Para si están ahí, ¿qué es lo primero que ofrece Salomón en ese versículo 1? ¿Atención a qué? A la sabiduría, que es para mí, todo es importante, pero es el principal punto para que se den las demás cosas. Y tú y yo sabemos que el principio de la sabiduría, por temor a Dios, está antes que por amor a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa. Por el temor a Dios, no debo de ser infiel. Segunda cosa que Salomón ofrece ahí, ¿a escuchar qué? La inteligencia, de la capacidad de discernir de lo bueno y lo malo. Hoy en día qué fácil caen en lo bueno o en lo malo los jóvenes, porque no saben distinguir lo bueno de lo malo. Y cuando yo platicaba con los alumnos de donde trabajé, escuchaba esta situación, no sabían distinguir, y a veces nuestros hijos en la iglesia también. Tercera cosa, que se guarde ¿qué? El consejo. Atesorar la guía, usar el consejo, el buen consejo que nos dio ¿quién? Papá, mamá, el pastor, el hermano, el abuelo, la abuela, la Biblia, la palabra de Dios. Eso debemos de guardar, de atesorar. Y que tus labios conserven la ¿qué? La ciencia, que no tiene que ver con la ciencia de química, biología, matemáticas, no. Tiene que ver con el conocimiento de Dios, para que de Dios tomemos lo bueno, el buen consejo. Cuando toqué este tema, me vino a la mente algo que me impactó de joven y me sigue impactando. Y yo creo que todos conocen. Cuando pudo caer en la infidelidad, José se hizo una pregunta que tiene que ver con lo que primero ofrece Salomón. ¿Qué ofreció primero Salomón? Sabiduría, temor a Dios. Y la pregunta que José se hizo en Génesis 39:9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecara contra Dios? Estaba todo, como se dice comúnmente, servido en charola de plata. No se va a dar cuenta nadie. Puso todo el camino, toda la propuesta, y se ve ahí la autoridad de Dios que toma a José, y hay un temor de Dios, y dice, ¿cómo le haré esto a Dios? Y por eso le fue fiel a Dios, respetó la confianza de su amo, no aprovechó el secreto. ¿Qué hizo? Huyó. Aquí diríamos que aquí no cabe para nada la cobardía, es valentía, es obediencia, es agradar a Dios. Pero hoy en día eso es muy raro. Y a esa lista que menciona Salomón, podemos agregar también como muy importante, por el amor, el respeto, la fidelidad, el compromiso que tengo para con mi esposo y para con mi esposa. Cuando estas características se dan en una pareja, se envidia, hablando sanamente, por los de afuera y también por los de la iglesia. Ay, mira los hermanos, 50 años, 60 años, juntos, se toman de la mano, se abrazan, se besan y se admira esto, pero es porque cuidaron lo que Salomón ofrece. El anuario menciona el pasaje de Proverbios donde habla de la propuesta, que la propuesta de la infidelidad es como si fuera miel, que es dulce, es como si fuera aceite, suave, pero debemos estar muy atentos para estar alertas y no caer en este engaño y no caer en esta tentación. Y digo cosas menores que pueden abrir la puerta de la infidelidad. Una de las cosas que me tocó a mí la transición
cómo se les saludaban los compañeros administrativos, los técnicos, los intendentes, cómo se saludaban los alumnos. Pues era o así, y algunas varias así para saludarse en la mano. Pero de repente se hizo la transición, no sé cómo y por qué. ¿De qué? De besarse. Y ahí se abrió una puerta. ¿Qué creen que eran los comentarios de compañeros, técnicos, intendentes, estudiantes, cuando hablaban del beso con, ya sea de la dama al varón o del varón a la dama? ¿Qué creen que eran los comentarios? Pues fácil se define con una sola palabra: pecado. Lo que comentaban es, y mira, y fue esta, y creo, y pienso, y quisiera, y todo se iba a pecado. Entonces por eso nos insiste en la iglesia la palabra de Dios, que sea un beso, ¿qué? Santo. Si no es así, ni lo hagamos, porque es un pecado. Y hay toda una lección, un pasaje, un mensaje de cómo es ese beso santo. Pero es fácil y sencillo: que sea en el amor de Cristo y que sea limpio, santo y puro. Pero esta transición trajo lo contrario allá afuera, obviamente por la ausencia de Dios. Otra cosa, como cosa pequeña, pero que sí abre puertas: las invitaciones sin motivo de trabajo a un café. Cómo esta escena se repitió, al menos en los trabajos que estuve. La invitación a un café se fue a otro nivel, y llegaron el tema de hoy, infidelidad. Y es bastante que debemos de nosotros cuidar y frenar, que, oye, si nos vamos a reunir, pues aquí estamos en el trabajo, pues aquí estamos en esto. O sea, no abrir puertas. Y si te sabes débil en este tema, peor tantito. Me pasó una experiencia, un varón conocido mío tenía la mala costumbre de decirle a las compañeras de jerarquía diferente: mi amor, mi tesoro, mi cielo, mi vida. ¿Y qué hacían la mayoría de ellas? Voltear a verlo, a decirle mande, a sonreír, a esto, al otro, que es lo que buscaba él. Pero le dije un día: ¿sabes qué? Esta jovencita que llegó, no se te ocurra decirle así, es cristiana, así es que respétala. Pues claro que no me obedeció, y se lo dijo. Y me admiré que aún en su pequeña edad, o tan jovencita, le dijo: le voy a pedir de favor que me respete, que me dé mi lugar. Yo no le he dado lugar, así que por favor ya no lo haga. ¿Y qué hizo él? Lo volvió a hacer. ¿Y qué hizo él? Lo volvió a hacer. Para cuando acordó, ya estaba en la silla de acusados y de expulsión del trabajo. Digo, ¿cómo cuidó esta jovencita, siendo cristiana y muy cristiana, su lugar? Y digo, ¿cómo a veces mujeres o hombres maduros en la fe no hacemos esto y dejamos que la puerta se abra? Dice Proverbios 2:17 que sin embargo habrá quienes deciden abandonar a su pareja y prefieren olvidar el pacto de Dios. Terrible condición. Es una cosa terrible por no tener la bendición de Dios y las consecuencias que habrá. Versículo 18 dice: su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Para entender este punto, este versículo, me ha tocado la bendición de ser consejero con parejas fuera de la iglesia, no creyentes, y también con algunas parejas creyentes. Y cuando la infidelidad llegó a su clímax, al divorcio, a la separación, he visto que dura entre 5 y 7 años el dolor del afectado o la afectada. Y aún el que cayó en la infidelidad, tarde que temprano vienen las consecuencias y vienen daños que, como dice la palabra y como dijimos hace rato, que el pecado de la infidelidad es ¿en dónde? Dentro del cuerpo. ¿Y qué trae? Consecuencias de enfermedad, de problemas en la vida del hombre o la mujer que cae en esto. Observo mucho que esta
cantidad de situaciones que me tocó vivir, la mayoría eran no creyentes. Y ya con eso se dice, pues, la razón del por qué sucedió lo que sucedió y por qué está aumentando el porcentaje de divorcios. Pero también lo he visto en parejas de yugo desigual, en menos escala, en menos cantidad. Le damos la gloria a Dios cuando en yugo desigual logran llevar a los pies de Cristo él o ella al que no es creyente. Pero me ha tocado, y no menciono dónde ni cómo, que la queja, ni tampoco voy a decir si es varón o mujer, ¿por qué he vivido y sigo viviendo años de dolor? ¿Por qué sigo pagando el precio de haberme casado en yugo desigual? Primeramente es porque no hubo acción de llevar a los pies de Cristo a la pareja que no era creyente. Y de ahí las consecuencias en ella, en él y en los hijos. Por eso es importante que nosotros como creyentes veamos las consecuencias y seamos consejeros. Hay una observación en la lección. La mala educación de los padres a los hijos con las palabras, con los malos consejos, con el testimonio que están dando, que hace que se potencie la infidelidad en esa nueva generación. Por estar viendo a los papás, saben, creen y deducen que esto es así y que lo tienen que seguir. Es bíblico y también es por las estadísticas que esto sucede. También es de observar que aquella pareja que es infiel, de la pareja que hace rato hablé, el que fue infiel, se casó. ¿Y qué creen que sucedió? Volvió a pasar el mismo molde, la misma situación. Los dos eran, por situación de infidelidad, tanto ella como él, separaron. Y si se vuelven a casar, es el pecado que seguirá persiguiéndolos por no tener la presencia del Señor. Los versículos 4, 5, 6, 9 y 10 del capítulo 5, ¿qué ofrece el ajeno o la ajena? La que hace propuesta que parece miel, que parece aceite. ¿Qué ofrece? Pues al final de cuentas dice estos versículos, empezando por el 4, amargura como ¿qué? El ajenjo. Yo creo que algunos no la conocerán, pero conocen o han escuchado o han tomado el Iztafiate. ¿Nadie conoce el Iztafiate? ¿Qué cara hace el que toma Iztafiate? Pues el ajenjo le dice al Iztafiate, ahí te voy. No hay planta que sea tan amarga como el ajenjo. Por eso Salomón pone esta planta y que nos hace ver que la infidelidad que parecía miel, que parecía aceite, al final va a ser ajenjo, amargura. Y eso va a traer esta persona a la persona que cayó en este pecado. Dice también el pasaje, cortante más que una espada de dos filos. Y es interesante que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Qué caminos toma esta espada de dos filos? Que corta y llega hasta lo profundo para algo positivo, para accionar hacia algo mejor, para obedecer, para encontrar la bendición y salir. Pero también ofrece que traerá castigo, maldición, condenación eterna. Son los dos caminos que la espada da al hombre. Pero la espada que carga el varón o la mujer ajeno que provoca este pecado, ¿qué trae un filo y qué trae el otro? Aspectos negativos, los dos filos. No habrá nada de bueno, no habrán de cosechar algo bueno. Las dos cosas traen maldición. Y dice que los llevará a la muerte, que los llevará a la falta de paz, que los llevará a la muerte del bienestar, a la mala experiencia, a la tristeza, hasta ese nivel y hasta la misma tumba o Seol. Y si terminaron con la ausencia de Cristo, a la muerte eterna. ¿Qué ofrece el infiel? No considera y no tiene importancia el camino de la vida. Solo piensa en su satisfacción. Tiene ceguera espiritual, no importa su eternidad, es de carácter cambiante, no sabe lo que quiere, no hay propósito en su vida y menos propósito del que la palabra de Dios ofrece. Cuando conoces a una persona así, que yo creo que todos conocemos, vemos un envase vacío. No hay nada que aportar. No disfrutas su compañía como amistad,
como vecino o vecina, y mucho menos como esposa o esposo, cuando no hay propósito en la vida. No eres alguien que serás bendecido por esta mujer o por este hombre. Y aún Salomón en los versículos 9 y 10 se fija en lo financiero. Dice que cuando tú te acercas por infidelidad a él o a ella, ¿qué vas a perder? Todo tu tiempo trabajado, toda tu economía la van a aprovechar gentes ajenas que nada que ver contigo por haber caído en la infidelidad. Entonces el panorama que ofrece la infidelidad creo que no es de desear, pero qué tremendo es que algunos minutos de satisfacción cambien toda una vida y hasta toda una eternidad. ¿Qué es lo clásico cuando fallas? Como dicen allá afuera, cuando la riegas, cuando te equivocas, cuando pecas y estás llorando y estás desconsolado. Versículo 11. ¿Cuál es la pregunta? Cuando hayas visto la escena en tu casa o en la casa de un amigo, de un familiar o de la iglesia, el que cayó en la infidelidad, ¿qué se dice si es que hay arrepentimiento? ¿Por qué no obedecí a papá y a mamá? ¿Por qué no obedecí a Dios? ¿Por qué caí en esto en vez de escuchar? ¿Por qué no puse atención? Pues sí sabemos que pues hay amargura. Y hay quienes duran, y conozco, con esta carga y este dolor por mucho tiempo. El versículo 21 que dice, Dios está al pendiente de tus caminos, está al pendiente ante los ojos de Dios todo lo que tú haces. Él considera todas las veredas, o sea, todos tus pasos. Él lo está observando, lo está viendo. Yo no sé si alguna vez has puesto a reflexionarte, a ponerte a reflexionar cuando estás en proceso, no, cuando estás cometiendo el pecado y te acuerdas que Dios te está viendo. Si en ese momento no sientes remordimiento, vergüenza, dolor, podemos asegurar que no tienes a Dios. Puedes caer en el pecado y equivocarte, pero si no sientes nada, hay ausencia total de Dios. Porque es una vergüenza la infidelidad, porque ahí está el Espíritu Santo. Y hay varios pasajes que dicen, y si me ayudan con Eclesiastés 12:14, Lucas 12, 2 y 3, Romanos 2, 16 y 1 Corintios 4, 5. Repito, Eclesiastés 12, 14. ¿Se escuchó atrás? No se escuchó. Otra vez, por favor, más fuerte. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué tremendo. He escuchado, y a lo mejor todos hemos tenido ese momento, híjoles, en la gloria o en el juicio van a sacar todos los trapitos sucios a la luz. Dice aquí, sea bueno o sea malo. ¿Y qué dice Lucas 12, 2 al 3? Que nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Tal vez habrás olvidado el pecado, aquella cosa que hiciste, que tal vez no confesaste, pero aquí está claro Lucas 12, 2 al 3. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fuerte. Si no lo crees, si no crees en Dios, pues no te impacta esto. Pero si crees en Dios, qué fuerte está cada uno de estos pasajes. Y el último, 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Cuando estuve en el seminario, pues, ¿quiénes estaban en el seminario? ¿Posibles qué? Pastores. Y cuando se tocaba este tema, oiga, maestro, pero si se va a salir todo. Algo había que les causaba vergüenza.
que no podemos decir que nada más ellos. Todos los que estamos aquí, todo lo que hicimos mal, porque todos hicimos mal, causa vergüenza. Y pues meditemos en esto y que no sea la fidelidad a Dios por miedo al castigo y a la vergüenza. El amor a Dios es por amor a Dios. ¿Qué es lo que ofrece en resumen? Y con esto ya estoy cerrando. El versículo 23 del pasaje de la lección, el versículo 23. ¿Perdón? Perdóneme, no lo escuché yo. Es 5:23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El que comete, ¿qué tema? Infidelidad, ¿cómo le va a ir? Está más que claro ese versículo. Hermanos, ¿qué hacemos como iglesia cuando encontramos y sabemos de esto? Yo creo que todos nos damos cuenta cuando existe la infidelidad. ¿Y qué es lo más fácil y común y más práctico? Callar. Pero hay dos pasajes que ténganlos en mente, porque todos tienen autoridad si llevan la autoridad de Dios. Todos tienen autoridad si llevan el amor de Dios, si llevan la consejería para bendecir, si no van a atacar y mucho menos juzgar y castigar. ¿Quiénes? Dice Romanos 15:14. Si en la iglesia hay bondad y hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces somos capaces de amonestarnos. O sea, podemos amonestarnos los unos a los otros. Yo he dicho y siempre lo he dicho, en verdad, cuando mis hijos, les dije, cualquiera de ustedes que vean a mis hijos haciendo algo malo, castíguenlos, regáñenlos, péguenle. Ya mi esposa frenó, hermanos, no les van a pegar, nomás sigue castíguenlos, regáñenlos, ¿verdad? Pero no le peguen. Yo decía que hasta allá, porque es bueno. Y también he dicho, si ustedes me ven un defecto, háganmelo saber para corregirlo, porque a lo mejor la ceguera no me está dejando ver mi pecado. ¿Y quién debe de sentir eso? Todos. Y eso lo dice este pasaje. Y luego Gálatas 6:1. ¿Eres espiritual? Debes de restaurar con espíritu de mansedumbre al caído, al que cometió cualquier pecado, en este caso la infidelidad. Pero si algo ataca la iglesia y lo lleva a la comidilla y lo lleva a crítica, es la infidelidad. No hay misericordia para el que cae en la infidelidad. No, hombre, yo que tú déjalo y sepárate, no, hombre, y repórtalo y si puedes a la policía. O sea, no hay el inicio de la misericordia. Estas cosas debemos tener presentes como iglesia y cada uno de nosotros, y que nuestros hijos tengan ese conocimiento. Perdón. Romanos 15:14 y Gálatas 6:1. De nada. Bueno, hermanos, terminamos con la página 192. Dice enlistar consecuencias. Y en la misma página dice enlistar bendiciones. Si pueden enlistar consecuencias y bendiciones de la infidelidad, pues las consecuencias, y de la fidelidad, las bendiciones, o compartir un testimonio. Bueno, mientras le piensan, doy un testimonio. Conmigo se acercó una persona, mujer, obviamente, con malas intenciones, y pude haber guardado el secreto. No hice, no avanzó, no caí, no progresó. Le dije, ¿sabe lo que está diciendo? Usted es casada, yo soy casado, yo soy cristiano. Se sonrojó y pidió perdón. Fui y se lo comenté a mi esposa. No vi en el rostro de mi esposa, ¿qué creen que no vi? Enojo. Y cuando me la encontré a ella, le dije, chaparra, mira, esa fue la que te platiqué. Ella vino a saludar, y ¿creen que no vi en la cara de Priscila? Enojo. ¿Y cuál es una de las características de la bendición de la fidelidad? Es esa, que no hay preocupación. Yo sé lo que tengo en casa. Y también algunos dicen, yo sé lo que tengo en casa para el lado de la maldad, ¿verdad? Y hay las consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias y qué bendiciones, si alguien quiere aportar, o algún testimonio? Para ya terminar. El hermano Camarena. Pues dentro de las que considero yo bendiciones de Dios, ¿verdad? En esta relación matrimonial es la estabilidad
que proporciona a la pareja y a la familia ese testimonio Amén. de fidelidad, Amén. ¿verdad? Así es. Entonces, sí quisiera agregar algo más. Lamentablemente, la sociedad está haciendo más light, o sea, está suavizando muchas de esas situaciones. Yo creo que todo el mundo hemos encontrado expresiones que suavizan y no son radicales, firmes, en el sentido de que justifican. Es decir, la vista es muy natural. Esa expresión la podemos encontrar en todos lados, pero nosotros sabemos que es pecado, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos siempre firmes en ese tipo de expresiones no cambien la actitud de uno principalmente y luego de los que a mí me rodean, sean mi familia, ¿verdad? Así es. Amén. Hablando de la vista es muy natural. ¿Cómo describe la Biblia que se convierte en pecado la vista? Cuando volteas por segunda vez. La primera fue un accidente, se presentó, se vio, pero ya la revirada ya se hace pecado, ¿verdad? Gregorio. Creo que estamos viendo un tema muy, muy delicado, que por mucho tiempo creo que la iglesia no lo ha tocado. Y lamentablemente en tu participación al principio mencionabas que esta situación de pecado es allá afuera, pero también dijiste que se da en las iglesias, y esa es una verdad. Es una tristeza realmente, y creo que en las iglesias no hemos tomado el punto como lo establece el Señor, porque hemos, creo yo, sido demasiado bondadosos con aquellos que caen en este pecado. Sí viene el perdón, pero el detalle es que no asumimos las consecuencias de ese acto cuando nuestra comunidad se da cuenta, y sobre todo los adolescentes, los profesionistas, los solteros se dan cuenta que no hay acciones dentro de la iglesia para un acto así. No hay ese seguimiento. Y creo yo que el punto es muy, muy fuerte, pero es algo que debemos asumir con responsabilidad, y sobre todo que somos padres de jóvenes, de matrimonios jóvenes, pero que lamentablemente el tabú del sexo o la sexualidad nos sigue vendando los ojos. Y no hemos podido aclarar una situación tan maravillosa como es el sexo que creó Dios a lo que el hombre ha hecho en la actualidad. Porque Cantar de los Cantares deja ver plenamente lo que Dios creó. Pero nosotros, en nuestro engaño, en nuestra falsedad, en nuestro pecado, hemos caído en ese tabú y no hemos tenido la autoridad o la responsabilidad, el criterio, la madurez para hablar de sexo con nuestros hijos. Creo que es un tema muy importante que debemos asumir ya. Y ojalá que podamos, como Iglesia de Formación Cristiana Adulta, de adultos, poder llevar estos temas a nuestros jóvenes, que son los que van a vivir esta situación. Hoy podemos ver, acabamos de pasar unas fiestas increíbles en México, Estados Unidos y Canadá, pero parece ser que la mejor fiesta se dio en México. La mejor fiesta se dio en Monterrey. Y creo que no consideramos nosotros como iglesia ni el gobierno todas las culturas que llegaron a nuestra ciudad y todos los malos y buenos ejemplos que se vivieron en nuestro estado y en nuestro país. Y lamentablemente somos el mejor país para las fiestas, y si ustedes vieron las noticias, hay quien pronostica que habrá muchos
México-coreanos nacidos para el próximo 2007. Si vieron ustedes esas noticias, qué fácil es que una chica mexicana pueda abrazarse, pueda besar, y cómo vemos las culturas que se sorprenden de un abrazo y un beso y no saben qué hacer. Pero ahí no hay una exposición de agresión, no, todo es fiesta y se alegra la vista y se alegra la televisión y es agradable. Creo que estamos ante una situación muy, muy delicada para los próximos años con este tipo de fiestas que han envuelto y que han llegado inclusive hasta las iglesias. Ojalá podamos tener conciencia con nuestros hijos, con los jóvenes de esta iglesia. Pues qué importante los comentarios. En el mensaje dijo el hermano que cómo le llamaba a la esposa el esposo, la fiera. No sé si de repente se ha escuchado entre las parejas de la iglesia, ¿verdad? Pero el ambiente lo hace el hombre, pues por eso la fiera. Y también las mujeres traen sus adjetivos, porque me tocó oírlos en la escuela, ¿verdad? Porque no está Dios presente, es la diferencia. Y la sabiduría para cuidar es conocer todas las respuestas en la palabra de Dios. Termino con una vivencia chusca que algunos ya conocen, el pastor, y creo que los hermanos García. Tener la respuesta de la palabra de Dios ante cualquier situación con autoridad, firmes, y decirlo y no esperarnos. Esto fue chusco, no fue pecado, pero me hizo reflexionar ahorita y me acordé de ello. Fuimos al rancho de los hermanos García precisamente y estuvimos ahí como iglesia. Y yo me fui al frente del rancho cuando ya se acabó la actividad, me fui al frente a buscar piedras, una de mis ocupaciones o gustos, ¿verdad? Coleccionar piedras. Y me fui al arroyo y empiezo a juntar piedras. Y de repente viene una hermana que ya no existe aquí en la iglesia y me dice: Daniel, y me enderezo, mi amor. Me congelé porque, pues como una hermana me dice mi amor, ¿qué cara me vio que me dice? No, hermano, allá atrás está Daniel, mi hijo. Ay, hermano, o sea, una situación que tenía que tener yo una respuesta inmediata para, hermana, espérese, cálmese. O sea, me sentí, me desconectó, ¿verdad? Pero no, le estaba hablando a su hijo y nos hemos acordado toda la vida y nos da risa cuando nos vemos, ¿verdad? Pero puede suceder en cualquier momento, dentro y fuera, y con la autoridad de Dios y con el conocimiento de la palabra de Dios, hemos de amonestar, aconsejar para bendición de todos. Si no hay algún otro comentario, ¿no? Oramos. Bendito Padre, Señor, te doy gracias porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de escudriñar tu palabra. Que nunca sea cansancio, Señor, que nunca sea aburrimiento, que no haya desidia, que haya interés, pasión, entrega por conocer tu voluntad, para vivir conforme a tu voluntad. Y gracias, Señor, por las parejas que han sido fieles aquí en la iglesia, en la misión, donde, Señor, tú con el Espíritu Santo, con tu palabra, actúas sobre de ellos y se hace firme el que se hace una sola carne, porque tú los uniste. Qué grande bendición, qué grande testimonio. Y si hay problemas en casa, Señor, posibles problemas de infidelidad, te pedimos misericordia por las parejas que pasan por esta situación. Que acudan a ti, Señor, que acudan a la iglesia, que el pastor, los ancianos, los diáconos y toda la iglesia tiene la autoridad tuya y la palabra para bendecir. Que no nos acomodemos, que no nos acobardemos, Señor. Nos necesitan y para eso nos trajiste, Señor, con ese propósito también. En Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.